Crepúsculo de los ídolos, de Friedrich Nietzsche. Prólogo del autor. Seguir manteniendo la jovialidad en medio de un asunto sombrío y sobremanera responsable es hazaña nada pequeña. Y sin embargo, ¿qué sería más necesario que la jovialidad? Ninguna cosa en la que no intervenga la petulancia sale bien. Solo la demasía de la fuerza es la prueba de la fuerza. Una transvaloración de todos los valores, ese signo de interrogación tan negro, tan enorme, que arroja sombras sobre quien lo coloca. Semejante tarea, que es un destino, compele en todo instante a correr hacia el sol, a arrojar de sí una seriedad gravosa, que se ha vuelto demasiado gravosa. Todo medio es bueno para esto, todo caso es un caso afortunado. Ante todo, la guerra. La guerra ha sido siempre la gran listeza de todos los espíritus que se han vuelto demasiado interiores, demasiado profundos, incluso en la herida continua habiendo una fuerza curativa. Una sentencia cuyo lugar de origen yo mantengo oculto a la curiosidad docta. Viene siendo desde hace largo tiempo mi divisa. Se crecen los ánimos, se fortalece la fuerza con la herida. Otra curación, a veces incluso más apetecida por mí, es auscultar a los ídolos. Hay más ídolos que realidades en el mundo. Este es mi mal de ojo. Para este mundo, este es también mi mal de oído. Hacer aquí alguna vez preguntas con el martillo y oír acaso, como respuesta, aquel famoso sonido hueco que habla de entrañas llenas de aire. Qué delicia para quien tiene todavía orejas por detrás de las orejas. Para mí, viejo psicólogo y cazador de ratas, ante el cual tiene que dejar oír su sonido cabalmente aquello que querría permanecer en silencio. También está escrito, el título de lo delata, es ante todo un esparcimiento, un rincón soleado, una escapada a la ociosidad de un psicólogo. ¿Acaso también una nueva guerra? Y son auscultados nuevos ídolos. Este pequeño escrito es una gran declaración de guerra, y en lo que se refiere a la auscultación de los ídolos, esta vez no son ídolos de nuestro tiempo, sino ídolos eternos, los que aquí son tocados con el martillo como con un diapasón. No hay en absoluto ídolos más viejos, más convencidos, más llenos de aire que estos, tampoco más huecos. Esto no impide que sean los más creídos. Tampoco se dice en modo alguno ídolos, sobre todo en el caso más aristocrático. Turín, 30 de septiembre de 1888, día en el cual el libro de la transvalorización quedó terminado. El problema de Sócrates. 1. En todos los tiempos, los sapientísimos han juzgado igual sobre la vida. No vale nada. Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo tono. Un tono lleno de duda, lleno de melancolía, lleno de cansancio de la vida, lleno de oposición a la vida. Incluso Sócrates dijo al morir, vivir significa estar enfermo durante largo tiempo. De un gallo Asclepio Salvador. Incluso Sócrates estaba harto. ¿Qué prueba esto? ¿Qué indica? En otro tiempo se habría dicho, se lo ha dicho, y bien alto, y nuestros pesimistas los primeros. Aquí, en todo caso, algo tiene que ser verdadero. El consensus sapientusa, o consenso de los sabios. Prueba la verdad. ¿Continuaremos nosotros hablando así hoy? ¿Nos es lícito hablar así? Aquí, en todo caso, algo tiene que estar enfermo. Es la respuesta que nosotros damos a esos sapientísimos de todos los tiempos. Se los debería examinar de cerca primero. ¿Acaso es que ninguno de ellos se sostenía ya firme sobre sus piernas? ¿Acaso es que eran hombres tardíos, que se tambaleaban, decadents? ¿Acaso es que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo, al que un tenue olor a carroña lo entusiasma? 2. A mí mismo, esta irreverencia de pensar que los grandes sabios son tipos decadentes se me ocurrió por primera vez justo en un caso en que ella se opone del modo más enérgico el prejuicio docto e indocto. Yo me di cuenta de que Sócrates y Platón son síntomas de decaimiento, instrumentos de la disolución griega,
pseudogriegos, antigriegos, el nacimiento de la tragedia. Ese consensus sapientum esto lo he ido comprendiendo cada vez mejor. Lo que menos prueba es que tuvieran razón en aquello en que coincidían. Prueba, antes bien, que ellos mismos, esos sapientísimos, coincidían fisiológicamente en algo. Para tener que adoptar una misma actitud negativa frente a la vida, los juicios de valor sobre la vida, en favor o en contra, no pueden en definitiva ser verdaderos nunca. Únicamente tienen valor como síntomas, únicamente importan como síntomas. En sí, tales juicios son estupideces. Hay que alargar del todo los dedos hacia ella y hacer el intento de agarrar esta sorprendente finez que el valor de la vida no puede ser tasado. No por un viviente, porque éste es parte, más aún, incluso objeto de litigio, y no juez, no por un muerto, por una razón distinta. El que por parte de un filósofo se vea un problema en el valor de la vida, no deja de ser, pues, incluso un reparo contra él, un signo de interrogación puesto junto a su sabiduría, una falta de sabiduría. ¿Cómo? Y es que todos esos grandes sabios no solo habrían sido decadezas, sino que ni siquiera habrían sido sabios. Pero vuelvo al problema de Sócrates. 3. Sócrates pertenecía por su ascendencia a lo más bajo del pueblo. Sócrates era plebe. Se sabe incluso, se ve todavía que feo era, mas la fealdad en sí una objeción es entre los griegos casi una refutación. ¿Era Sócrates realmente un griego? Con bastante frecuencia la fealdad es expresión de una evolución cruzada, estorbada por el cruce. En otros casos aparece como una evolución descendente. Los antropólogos, entre los criminalistas, nos dicen que el criminal típico es feo. Monsastrum in fronte, monstrum in animo. Monstruo de aspecto, monstruo de alma. Pero el criminal es un decadent. ¿Era Sócrates un criminal típico? Al menos no estaría en contradicción con esto aquel famoso juicio de un fisionomista que tan chocante pareció a los amigos de Sócrates. Un extranjero que entendía de rostros, pasando por Atenas, le dijo a Sócrates a la cara que era un monstrum, que escondía en su interior todos los vicios y apetitos malos, y Sócrates se limitó a responder: «Usted me conoce, señor mío». 4. No solo el desenfreno y la anarquía confesados de los instintos son un indicio de decadence. En Sócrates también lo son la superfetación de lo lógico y aquella maldad de raquítico que lo distingue. No olvidemos tampoco aquellas alucinaciones acústicas a las que con el nombre de demon de Sócrates se les ha dado una interpretación religiosa. En él todo es exagerado, bufo, caricatura, todo es a la vez oculto, lleno de segundas intenciones, subterráneo. Yo intento averiguar de qué idiosincrasia procede aquella ecuación socrática de razón igual virtud igual felicidad, la ecuación más extravagante que existe y que tiene en contra suya, es especial, todos los instintos de los antiguos helenos. 5. Con Sócrates el gusto griego da un cambio en favor de la dialéctica. ¿Qué es lo que ocurre aquí propiamente? Ante todo, con esto queda vencido un gusto aristocrático. Con la dialéctica la plebe se sitúa arriba. Antes de Sócrates, la gente en la buena sociedad repudiaba los modales dialécticos. Eran considerados como malos modales, le comprometían a uno. A la juventud se la prevenía contra ellos. También se desconfiaba de toda exhibición semejante de las propias razones. Las cosas honestas, lo mismo que los hombres honestos, no llevan sus razones en las manos. Es indecoroso mostrar los 5 dedos. Poco valioso es lo que necesita ser probado. En todo lugar donde la autoridad sigue formando parte de la buena costumbre y lo que se da no son razones, sino órdenes, el dialéctico es una especie de payaso. La gente se ríe de él, no lo toma en serio. Sócrates fue el payaso que se hizo tomar en serio. ¿Qué ocurrió aquí propiamente? 6.
Cuando se elige la dialéctica es porque no hay otro camino. Se sabe que con ella se inspira desconfianza, que ella persuade poco. Nada es más fácil de borrar que el efecto de un dialéctico. La experiencia de toda reunión en que haya discurso lo prueba. La dialéctica solo puede ser un recurso obligado, en manos de quienes no tienen ya otras armas. Es preciso tener que lograr por la fuerza el propio derecho. Antes no se hace ningún uso de ella, por eso fueron dialécticos los judíos, y también lo fue el zorro Reineck. ¿Cómo? Y también lo fue Sócrates. 7. ¿Es la ironía de Sócrates una expresión de rebeldía o un resentimiento de plebeyo? ¿Disfruta él como oprimido su propia ferocidad en las cuchilladas del silogismo? ¿Torna venganza de los aristócratas a los que fascina? Si uno es un dialéctico, tiene en la mano un instrumento implacable. Con él puede hacer el papel de tirano, compromete a los demás al vencerlos. El dialéctico deja a su adversario la tarea de probar que no es un idiota, hace rabiar a los demás y al mismo tiempo los deja desamparados. El dialéctico vuelve impotente el intelecto de su adversario. ¿Cómo? ¿Es la dialéctica en Sócrates tan solo una forma de venganza? 8. He dado a entender con qué cosas podía Sócrates provocar repulsión. Tanto más queda por aclarar que fascinaba. Una razón es que él descubrió una especie nueva de agón, lucha, que en esto él fue el primer maestro de esgrima para los círculos aristocráticos de Atenas. Fascinaba en la medida en que removía el instinto agonal de los helenos, introdujo una variante en la lucha pugilística entre los jóvenes y los adolescentes. Además, Sócrates era un gran erótico. 9. Pero Sócrates adivinó algo más, vio lo que había detrás de sus aristocráticos atenienses, comprendió que su caso, la idiosincrasia de su caso, no era ya un caso excepcional. La misma especie de degeneración se estaba preparando silenciosamente en todas partes. La vieja Atenas caminaba hacia su final, y Sócrates comprendió que todo el mundo tenía necesidad de él, de su remedio, de su cura, de su ardid personal para autoconservarse. En todas partes los instintos se encontraban en anarquía, en todas partes estaba a 2 pasos del exceso. El monstrum it animo era el peligro general. Los instintos quieren hacer de tirano. Hay que inventar un contratirano que sea más fuerte. Cuando aquel fisonomista le hubo desvelado a Sócrates quién era él, una madriguera de todos los apetitos malos, el gran irónico pronunció todavía una frase que da la clave para comprenderlo. Es verdad, dijo, pero he llegado a ser dueño de todos. ¿Cómo llegó Sócrates a ser dueño de sí? En el fondo, su caso era solo el caso extremo, solo el caso que más saltaba a la vista, de aquello que entonces comenzaba a volverse calamidad general, que nadie era ya dueño de sí, que los instintos se volvían unos contra otros. Sócrates fascinó por ser ese caso extremo, su fealdad, que inspiraba miedo, era a los ojos de todos la expresión de ese caso, y como es fácil comprender, fascinó más fuertemente aún como respuesta, como solución, como apariencia de cura de ese caso. 10. Cuando se tiene necesidad de hacer de la razón un tirano, como hizo Sócrates, por fuerza se da un peligro no pequeño de que otra cosa distinta haga de tirano. Entonces se adivinó que la racionalidad era la salvadora. Ni Sócrates ni sus enfermos eran libres de ser racionales. Era de rigor, era su último remedio. El fanatismo con que la reflexión griega entera se lanza a la racionalidad delata una situación apurada. Se estaba en peligro, se tenía una sola elección, o bien perecer o bien ser absurdamente racionales. El moralismo de los filósofos griegos, a partir de Platón, tiene unos condicionamientos patológicos, y lo mismo su aprecio de la dialéctica. Razón, virtud, felicidad significan simplemente hay que imitar a Sócrates e implantar de manera permanente contra los apetitos oscuros una luz diurna, la luz diurna de la razón. Hay que ser inteligentes, claros, lúcidos a cualquier precio. Toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia abajo. 11. He dado a entender con qué cosas fascinaba a Sócrates.
parecía ser un médico, un salvador. Es necesario todavía mostrar el error que había en su fe en la racionalidad a cualquier precio. Es un autoengaño por parte de los filósofos y moralistas el creer que salen ya de la decadencia por el hecho de hacerle la guerra. El salir es algo que está fuera de su fuerza. Lo que ellos escogen como remedio, como salvación, no es a su vez más que una expresión de la decadence. Modifican la expresión de esta, pero no la eliminan. Sócrates fue un malentendido, la moral toda del mejoramiento, también la cristiana, ha sido un malentendido. La luz diurna más deslumbrante, la racionalidad a cualquier precio, la vida lúcida, fría, previsora, consciente, sin instinto, en oposición a los instintos, todo esto era solo una enfermedad distinta. Y en modo alguno un camino de regreso a la virtud, a la salud, a la felicidad. Tener que combatir los instintos, esa es la fórmula de la decadencia. Mientras la vida asciende, es felicidad igual a instinto. 12. Llegó a comprender esto él, el más inteligente de todos los que se han engañado a sí mismos. Acabó por decirse esto en la sabiduría de su valor para la muerte. Sócrates quería morir, no Atenas. Él fue quien se dio la copa de veneno. Él forzó a Atenas a dársela. Sócrates no es un médico, se dijo en voz baja a sí mismo. Únicamente la muerte es aquí un médico. Sócrates mismo había estado únicamente enfermo durante largo tiempo.